Hola a todos, gracias por la invitación y es un placer moderar este panel, el cual lo dividimos en dos ejes principales. Uno está basado en el mercado y se orienta a ver cómo pensamos desde la demanda, y el otro es desde la cadena de producción local, cómo podemos hacer que todos los eslabones de la cadena se orienten a pensar desde la demanda también. Entonces, en este primer punto, en el primer eje que está más vinculado al mercado, los lineamientos o las cuestiones más importantes serían ver cuáles son esos mercados que Argentina debería conquistar y cuáles son los productos donde deberíamos posicionarnos. Y en eso, las variables más importantes que se juegan es la calidad, los precios, quiénes son nuestros competidores, los costos, las barreras arancelarias. Así que bueno, planteado el escenario, Marisa, si nos acompañas en primer lugar. Bueno, muy buenos días. Nuevamente, gracias por la invitación. Gracias, Gustavo. Y un placer ver tantas caras conocidas. Bueno, el tema es amplio y es muy importante. Para nosotros es central. Para este gobierno que culmina el 10 de diciembre, el tema de comercio exterior y la inserción internacional ha sido un tema de agenda muy relevante. Ha sido un tema también que creemos que no tenía que tener únicamente el eje político, sino el eje comercial, que era lo que nos demandaba continuamente el sector privado. Una agenda también de diálogo y de escucha. Nosotros, cuando comenzamos la gestión en agroindustria, nos pareció importante hacer un relevamiento de todas las cadenas e identificar esos mercados de manera conjunta, y también muy cuidadosamente desde el gobierno empezar a meternos y en algunos casos a inducir algunos sectores que no tenían quizás la claridad hacia qué destinos o se presentaban las principales oportunidades. Se me cruza un ejemplo concreto que recién mencionaba Gustavo, que es la carne porcina, un sector que venía creciendo, pero que nos presentaban oportunidades muy, muy importantes a nivel internacional, y que más allá de lo que podíamos hoy ofrecer al mundo, que era un volumen relativamente bajo, ver que había mercados, y hay mercados que presentan oportunidades inmensas. Y bueno, lo de China fue algo que se venía trabajando desde el primer momento, y cuando, hablando en términos masculinos, cuando se mete el gol y se abre ese mercado, coincidió con la fiebre porcina, y bueno, lo que para China es un tema altamente sensible, para muchos mercados se presentó como una oportunidad. Pero dicho esto, es cierto que también, además de todas las aperturas de los mercados que se han dado, es muy importante una política productiva pujante, una política productiva que vaya de la mano de lo que necesita el sector privado, escuchando al sector privado. Y bueno, así fue como algunos sectores han salido rápidamente. En las aperturas que se han realizado, algunos se han llevado muchas tapas de diarios, digo, los limones o las carnes, pero les puedo asegurar que muchas de nuestras economías regionales han tenido aperturas en el mercado, principalmente en el continente asiático, que era donde nosotros teníamos un objetivo claro. El crecimiento de una clase media inminente, más de 2.000 millones de habitantes, una clase media que tenemos que seguir estudiando, tenemos en claro dónde están y qué es lo que necesitan, pero tenemos que seguir desde el gobierno y desde el sector privado tratando de tener una cercanía mucho más intensa que la que se tiene ahora. Si uno mira a China, China tiene ya un mercado de distribución tan inmediato, tan sofisticado, canales de distribución tan rápidos. Digo que Argentina se ha metido, pero hay un largo recorrido para que toda esta agroindustria que tiene Argentina siga trabajando y siga ampliando su presencia en este mercado. También, si ustedes ven el crecimiento de las exportaciones del sector agroindustrial en estos últimos 3 años, se ha dado un crecimiento permanente en Vietnam, en Indonesia, en Filipinas, en India, en Japón, en algunos países de África. Bueno, eso no fue casualidad, eso fue una agenda muy clara de identificación, de aperturas de mercados, de un diálogo político y de un sector privado que se animó, pero también creo, y esto lo planteo a título personal,
tenemos que seguir trabajando mucho más porque realmente las oportunidades a veces que se presentan solamente se rompen esos paradigmas cuando estamos en el mercado, cuando vamos a ese mercado. Un ejemplo muy puntual nos pasó de hacer una misión comercial a Qatar. Nos costó mucho esa convocatoria, llevamos 15 empresas argentinas totalmente diferentes, siempre estoy hablando de la agroindustria, y yo les puedo asegurar, no sé si está Pedro Viñó por acá, les puedo asegurar que las 15 empresas quedaron exportando, una estadística que no suele dar en todas las misiones comerciales, y las 15 empresas quedaron proveedoras de supermercados en esa visita. Y muchas de esas empresas cuando vinieron era, bueno, yo fui, pero fui a investigar el mercado, no fui, por ejemplo, el sector arrocero. Dice, nosotros sabíamos que la competencia que teníamos ahí era casi imposible, pero fuimos a ver de qué trataba el mercado y se plantearon oportunidades inmediatas. Con esto lo que planteamos es, el camino es muy amplio, el rol del Estado es fortalecer ese puente, ese vínculo, principalmente comercial, que las empresas tengan un canal fluido entre esos mercados, pero claramente un sector privado que se arriesgue y rompa la tradición comercial de mercados muy emblemáticos, que no los vamos a nombrar para que no se sienta ofendido ningún otro país, pero romper una de las cuestiones que también era un pedido del sector privado, la dependencia de Argentina frente a algunos mercados y empezar a diversificar esas cuestiones. Pero bueno, como para concluir en este punto, creemos que hay que seguir trabajando con el sudeste asiático, tenemos que también desde el gobierno seguir fortaleciendo, insisto, nuestra capacidad productiva, seguir trabajando en nuestra competitividad. Somos conscientes que en esta macroeconomía que nos ha acompañado, el financiamiento fue una de las patas más importantes para las empresas exportadoras, se dieron las retenciones. Digo, no vamos a tapar lo que creemos que fue altamente sensible, pero eso no quita que en 4 años se haya trabajado en materia de comercio exterior, en la simplificación, en la desburocratización, en la eliminación de muchas mafias portuarias, muchas mafias que se han dado en diferentes sindicatos que mueven la logística del comercio exterior, en la apertura de los mercados y por último también en la firma de los acuerdos comerciales. La Unión Europea presenta una oportunidad, y necesito pasar este mensaje, una oportunidad muy importante que tenemos que lograr que ese acuerdo se ponga en marcha. Tengamos en cuenta que Uruguay, Paraguay y Brasil no tienen dudas y lo van a poner en marcha, y esto para nuestra agroindustria es el sector más importante dentro del acuerdo. Unión Europea importa 115.000 millones de dólares en alimentos y Argentina solo provee el 5%. Entonces, la eliminación de los aranceles y de todas las barreras pararancelarias que presenta el acuerdo es un mercado para ustedes muy importante, sumándole los países del EFTA que contemplarían casi el 100% del continente europeo en un libre comercio. Así que las oportunidades están dadas, vamos a seguir trabajando y bueno, esperamos que todas esas oportunidades sean lo más rápido posible y de una respuesta inmediata para todos ustedes. Gracias, Marisa. Para dar fe de lo que decís, nosotros en el grupo tenemos un frigorífico que se llama Faimali y este año se abrió el mercado de carnes en Japón. Hicimos la primera exportación de carne ovina a Japón. Ahora estamos empezando ya en serio a exportar a Japón y se nos abrió un mercado de más de 120 millones de habitantes. Así que totalmente de acuerdo. Pablo, tu visión. Bueno, en este caso nosotros, me gustó lo último que dijiste, en serio vamos a exportar, ¿no? Y ese vaivén que tenemos como país, como economía, de que entramos y salimos en la exportación según el tipo de cambio, o si lo vemos desde el punto de vista de la conveniencia por la baja de un mercado interno, yo creo que tenemos que tomar la exportación como una cuestión estratégica dentro de nuestras compañías. Es fundamental trabajar para eso, para poder lograr mercados que sean atractivos para nosotros y fundamentalmente que nos confíen a nosotros los productos que le estamos entregando. Tenemos que ser muy responsables porque no estamos representando nuestra marca, sino estamos representando a nuestro país. Entonces, me parece que esa es la clave, es trabajar en la mejora permanente que tenemos que hacer sobre la calidad de los productos, y hoy es
vital para las compañías el trabajo sobre la distribución, sobre el conocimiento de los clientes que tenemos en los distintos países del mundo y trabajar también en los recursos nuestros. Creo que tenemos recursos naturales muy buenos, pero hoy la tecnología del conocimiento, la exportación de la tecnología del conocimiento desde el agronegocio tiene que ser uno de los pilares para poder trabajar hacia adelante. Bueno, y sumado a eso, me parece que en el caso de la carne porcina entró como un muy buen eje en estos momentos para el gobierno y para el próximo gobierno también va a ser muy bueno. Tiene que haber estímulos para eso. Nuestra cadena de valor está necesitando inversiones, está necesitando ampliar la capacidad de animales de faenas y también estamos necesitando la capacidad de frío. Los otros días lo hablaba con un economista y no me entendía qué quería decir la capacidad de frío. Es decir, estamos necesitando lugares para poder congelar y para eso necesitamos inversiones y necesitamos créditos. Y las condiciones hoy no están dadas para los créditos, necesitamos que el próximo gobierno trabaje sobre eso. La cadena de valor de la industria frigorífica está rodeada de pymes, somos muy pocas las grandes empresas que componen la cadena de valor y el acceso para una gran empresa es complicado para el crédito, imagínense, para una pyme es mucho más complejo y ya inaccesible. Entonces me parece que debemos trabajar mucho en eso para poder sumar valor y para poder traer dólares que son tan necesarios para nuestra Argentina. Gracias. Gustavo. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la invitación del IDE. Yo me voy a focalizar en tu primera pregunta, en términos de la demanda internacional, para luego entrar a la parte de qué tenemos que hacer. Y en ese sentido, coincidir plenamente con Marisa, en mi caso representando a la agroindustria exportadora del complejo cerealero, oleaginoso y de biodiesel, que en total representamos 43% de las exportaciones argentinas anuales. Para nosotros el mercado es el mundo. Y lo primero que hay que entender en la Argentina es que es imposible desconectar el mercado internacional de la producción de alimentos en Argentina. Por lo tanto, la mejor opción para tener el mejor consumo interno es la vocación exportadora. Y en ese sentido, tenemos que tener una industria enfocada 100% a entender que su futuro pasa por su capacidad exportadora. En segundo lugar, me parece que es importante ver cómo ha cambiado el mundo, y esto que decía recién Marisa. Antes para nosotros el mundo era básicamente Europa. Si uno veía sobre el total de las exportaciones agroalimentarias argentinas, Europa era el gran mercado. Sigue siendo un mercado muy importante, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur es muy importante implementarlo, pero el 65% de las exportaciones argentinas hoy van al sudeste asiático. En los últimos 5 años esa tendencia creció de manera importantísima y está mostrando que claramente tenemos una chance de seguir creciendo en ese mercado que es muy demandante. Ahora, el mundo no quiere comprar productos procesados. Ese mundo quiere comprar materias primas. Solo depende de nuestra capacidad para tratar de venderles productos procesados. Para eso, al menos en los temas internacionales, tenemos que tener 3 cosas. Primero, vocación de negociaciones internacionales permanentes a nivel gubernamental y a nivel privado de acompañamiento permanente en esas negociaciones de aperturas de mercado. Porque las barreras no arancelarias y arancelarias todos los días crecen, se sofistican y se ponen de tal manera que hacen muy complejo el acceso a esos mercados. Segundo, inteligencia comercial. No puede ser que no sepamos qué están haciendo nuestros competidores en esos mercados, que no tengamos la información suficiente para saber cómo nuestras empresas tienen que generar la innovación tecnológica para llegar a esos mercados, cuál tiene que ser nuestra logística, el posicionamiento, etcétera, etcétera. Y ahí hay un rol importante del Estado, pero también un rol muy importante a nivel privado. ¿Qué hemos hecho nosotros para generar esa capacidad de inteligencia comercial? En general es inexistente en nuestro país. Cuando vemos otros países competidores, hay una red de inteligencia comercial fenomenal, que de hecho muchas veces nosotros hasta entramos en sus páginas web de países competidores para informarnos de cómo tenemos que vender a esos mercados. La tercera es la permanencia del sector privado en los mercados internacionales. Nosotros, en general, y no tanto nuestra industria, que es una exportadora natural, pero en general la agroindustria es reactiva. Si no recibe una demanda del Estado, del gobierno, no vamos a ningún lugar.
nos subimos al avión, los acompañamos en estas giras, en estas misiones comerciales, estamos 3 días y pensamos que con estar 3 días en un mercado es suficiente para venderle toda la vida. Y sabemos que esto no es así, que tenemos que tener políticas empresariales permanentes en materia de inserción internacional. A mí me parece que si nosotros nos convencemos que estos 3 componentes tienen que ser parte de nuestra, como decía Pablo, nuestra estrategia exportadora, creo que vamos a tener muchísimas chances para seguir creciendo. Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, pasamos entonces ahora al segundo eje, que es la cadena de producción local, la cadena de valor, como decían ustedes. Y en esto lo que quería ver, qué visión tenían y qué políticas o qué forma de trabajar hay para lograr que todos los eslabones de la cadena se orienten a pensar desde la demanda y no desde la oferta. Y ahí hay algunas variables que impactan sin duda a nivel local, como mencionaste, Pablo, antes, la cuestión financiera, sumaría también la cuestión impositiva, es decir, que todos compitan dentro de la misma cancha, y lo que mencionaba Marisa sobre la necesidad de seguir abriendo mercados. Y por último, ¿qué otras herramientas se pueden sumar a las mesas de competitividad? Si querés, Marisa, arrancar. Bueno, acá también hay varios temas que se dan en simultáneo, insistiendo con el financiamiento que es necesario. Este es un sector en donde cuando se da la posibilidad o la oportunidad de generar algún incentivo, es el primero en tomarlo, el primero en apostar, el primero en invertir y generar y multiplicar su producción. La tecnología claramente también es un eje central, que es lo que también hace el gobierno para incentivar el uso de la tecnología. Nosotros dentro de lo que es la región somos el 3er país en Latinoamérica y el primero en Sudamérica con más de 200 empresas biotecnológicas. Eso también es un eje central en todo lo que es la demanda internacional y lo que la Argentina tiene para producir. Y bueno, y en términos generales, seguir trabajando desde el punto de vista local, uniendo realmente todos los eslabones de la cadena, desde el productor, desde su política de trabajo y de su esquema asociativo, cómo se entrelazan en las cadenas de valor locales y cómo nosotros desde el gobierno generamos su inserción también en las cadenas globales de valor a nivel internacional. Insistiendo en que los acuerdos de libre comercio es lo que nos dan esa gran oportunidad. Coincido con Gustavo que la Unión Europea en este caso no es quizás el principal destino porque las oportunidades se están dando en Asia. La Unión Europea nos da a nosotros la institucionalidad, pero claramente cuando estábamos en la negociación identificábamos las oportunidades que se van a dar para que Argentina empiece a ingresar en estas grandes cadenas globales de valor. Necesitamos también un sector cada vez más capacitado, cada vez más fortalecido, y ahí también es muy importante el rol que juegan las provincias y los municipios. Esto también forma parte de los eslabones, en este caso del Estado, cada vez más conectados en la prioridad de que todos necesitamos exportar. Todas las provincias necesitan exportar. Cuando uno ve el mapa de crecimiento potencial con la puesta en marcha del acuerdo con la Unión Europea, desde Formosa hasta Chubut crecen en sus exportaciones. Y hay algunas provincias, principalmente las del centro, que crecen muchísimo. Y cuando uno empieza a analizar esos números es porque quizás está la principal concentración de empresas exportadoras. Entonces necesitamos que todas las provincias tengan como política de Estado provincial las exportaciones para generar un mayor desarrollo económico desde los productores. En eso también, fíjense, cuando uno empieza a analizar esta presión impositiva que tienen las empresas pymes al momento de exportar o de desarrollar su producto, también tenemos responsabilidades desde el punto de vista provincial y municipal, la carga que empieza a tener desde que el producto sale de esa provincia, de ese municipio, hasta que llega a un puerto o hasta que llega al país de destino. Es un compromiso, es una agenda nacional y federal, la del comercio exterior. Les doy un ejemplo que nos desafía, pero inmensamente, que es el caso de España.
donde luego de su proceso de inserción dentro de la Unión Europea y a la vez de la Unión Europea con terceros destinos en la firma de los acuerdos, un país que tiene más o menos la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, hoy tiene 165.000 empresas exportadoras. Cuando Argentina ha podido incrementar en estos últimos 4 años 1.000 empresas exportadoras y estamos alcanzando las 10.000. Entonces, claramente, me parece que acá no es una elección el comercio exterior, sino que es una decisión con total convicción de todos los gobiernos y del sector privado en generar mayor exportaciones y mayor empleo, que es lo que también necesita muchísimo nuestro país para eliminar también nuestra brecha de pobreza. Pablo. Bueno, vos planteaste 3 ejes, ¿no? Uno era la informalidad, el otro, me perdí en los ejes que nombraste, pero el tema de la informalidad me parece que es muy importante trabajar con el estímulo. ¿Qué quiere decir el estímulo? No es decir, hay que salir a combatir al evasor, hay que salir a combatir a aquel que está fuera de las reglas, pero el estímulo viene también muchas veces desde el Estado. ¿Y cómo puede ser ese estímulo? Cuando vos tengas condiciones para poder acceder a un crédito y tus números que tengas que mostrar a un banco para poder acceder a ese crédito no condicen con la realidad económica de tu empresa, eso sí te va a ayudar a tener tu empresa ordenada y mucho más prolija para poder tener acceso a un crédito. Hoy la marginalidad en el rubro nuestro es altísima. En el mercado interno estamos hablando de casi un 30-40%. Es inviable que las empresas puedan trabajar para pensar en la exportación cuando trabajan un 30 o un 40% en forma marginal. Entonces, me parece que también viene por parte del Estado esto de estimular a las compañías, no solamente en el factor de policía, sino también del estímulo para que esas empresas puedan tener acceso al crédito con balances y números lógicos. Ahora, coincido con vos con la presión tributaria nacional, provincial y municipal. Estamos ante casos que es muy difícil. Lamento el embajador de Colombia, si conoce lo que es un derecho de registro e inspección, después las tasas municipales, ingresos brutos, después el embajador, si quiere, les podemos dar una charla aparte de qué quiere decir todo esto para un mercado argentino, para el presidente de Bayer también debe ser algo muy difícil de entender. Pero me parece que necesitamos una reforma estructural muy grande como país. Y el otro tema es cómo trabajan nuestras embajadas, que creo que es uno de los puntos que también tocaste. Nuestras embajadas no tienen que ser un premio para alguien que hizo un favor político, sino tienen que trabajar en forma profesional. Tenemos que tener gente que trabaje en forma profesional, que conozca las empresas argentinas y no solamente que sean un lugar de vacaciones para algunos integrantes del cuerpo de embajadores. Entonces, en esos ejes hay que trabajar en forma muy fuerte, es decir, en el estímulo para nuestras pymes y en la presión tributaria y tener embajadores o embajadas que trabajen en forma profesional y que no importa el cambio de gobierno, venga una continuidad sobre la política económica. Pablo, un segundo, una pregunta que se me ocurrió escuchándote. Desde el punto de vista de lo que fueron o lo que son las mesas de competitividad, ¿crees que hubo avances en los puntos que mencionás, desde lo impositivo, la marginalidad y los demás puntos que planteaste, que son el camino para ir resolviendo estas cuestiones? Yo creo que hubo algunas mejoras. Hay provincias y municipios que quedaron aislados de esas mejoras. El tema de ingresos brutos se volvió para atrás. Es decir, primero bajaron, después volvieron a modificarlo, subieron. Y eso nos saca de competencia. Una inversión lo que necesita es previsibilidad. Entonces, al no tener previsibilidad, no importa lo que pasó con el blanqueo, después subieron un impuesto para el blanqueo. Esas cuestiones hacen que el capital escape a la inversión. Solamente puede quedar una inversión muy fuerte para la extracción de petróleo. Es decir, pueden ir a sacar petróleo a países como Irán, Irak, también van a venir a la Argentina. Pero no tenemos que concentrarnos solamente en que es una de nuestras vedettes, vaca muerta. Tenemos que integrar a todo el país en la previsibilidad de un negocio a mediano y largo plazo. Gracias. Gustavo. Sí, bueno, la verdad que coincido con la mayoría de los comentarios y observaciones.
En el caso nuestro, como agroindustria exportadora, nosotros somos parte de la cadena global de valor, naturalmente, porque tenemos en Argentina la presencia de las principales empresas globales, internacionales y empresas argentinas que hoy compiten de igual condición con todas estas empresas globales. Con lo cual, ya hemos hecho la primera etapa. ¿Qué nos queda? Nos quedan 3 o 4 aspectos. El primero, logística exportadora. Una de las condiciones por la cual nosotros podemos ser parte de las cadenas globales de valor es tener una logística eficiente para lograr reducir todos los costos necesarios y ser competitivos desde el momento que el productor empieza a producir y recibe sus insumos hasta el momento que nosotros recibimos los camiones para poder transformarlos, cargarlos o ponerlos en los barcos y exportarlos. Y cómo exportarlos también, como es el caso, por ejemplo, de la hidrovía, que es la autopista exportadora de la Argentina. Este aspecto es crucial. El gobierno actual ha hecho un gran esfuerzo. Este esfuerzo tiene que durar por décadas. No importa el gobierno que venga, el color político que tenga. Este es un tema esencial en Argentina para trabajar, que es la logística con visión exportadora. El segundo es el tema de la, como decía Pablo, de la estructura impositiva. No podemos tener múltiples regímenes municipales con ambiciones municipales personalistas que ponen tasas caprichosas porque suponen que lo que es la facturación del sector es igual a la ganancia del sector y por lo tanto es igual a la capacidad de captura impositiva municipal. Esto es un concepto que en Argentina se ha consagrado como una verdad absoluta de los intendentes. Entendemos sus necesidades, su necesidad de financiamiento, etcétera, pero es inadmisible para poder generar trabajo en Argentina. Luego vamos a nivel provincial, tenemos algunas provincias que también tienen estructuras impositivas contra la producción y la exportación, y finalmente a nivel nacional también hay muchos inconvenientes, que ha sido debate durante todos estos años, que no hemos logrado corregir este tipo de distorsiones, que tiene que ver con que si tenemos un mundo que solo nos quiere comprar materias primas, no podemos castigar el agregado de valor en Argentina desde el punto de vista impositivo. Si nosotros agregamos procesamiento a los productos que exportamos, tendría que haber, lógicamente, una escala tributaria que favorezca el procesamiento y la industrialización argentina frente al proteccionismo que tienen los países compradores. Entonces, este me parece que es el segundo aspecto. El tercero es algo que creo que Gustavo y con Marisa, con Pablo y con Marisa vamos a coincidir, que es el sanitario. La agroindustria no existiría si no tuviéramos los estatus sanitarios y fitosanitarios y de inocuidad necesarios para darle las condiciones y garantías para acceder a los terceros países. Todo el esfuerzo que ha hecho Marisa cuando estaba en agroindustria y ahora en la Secretaría de Comercio, creo que el 90% de su trabajo es cuestiones sanitarias. De los 200, ya me perdí la lista de mercados abiertos, que menciona siempre Marisa, creo que más del 90 y pico % fueron negociaciones sanitarias y fitosanitarias. ¿Por qué? Porque el primer eslabón de credibilidad argentina pasa por tener un organismo sanitario nacional confiable, creíble y que pueda emitir las certificaciones necesarias para que la carne porcina, los productos trasllenados, la carne vacuna, los lácteos, etcétera, etcétera, hasta las tecnologías de productos de origen animal y vegetal también puedan acceder a los terceros mercados. Entonces me parece que ese es un componente muy importante. Con respecto a las mesas que preguntabas también, la verdad yo creo que las mesas tienen que ser una articulación público-privada natural que deberían continuar con cualquier tipo de gobierno. ¿Qué cosas le propondría como lecciones aprendidas después de estos años a las mesas? La primera, no solamente el gobierno es el que tiene que fijar los contenidos de la agenda, qué temas tratar, sino también el sector privado tendría que tener mayor capacidad de introducir temas. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la tentación natural de poner temas que tiene capacidad real de resolver y no necesariamente coincide con los objetivos de competitividad de los sectores. Entonces ahí tendríamos que tener una mayor habilidad para darle más espacio a los sectores para poner la agenda. En segundo lugar, me parece que las mesas deberíamos tener metas anuales y plurianuales de si logramos reducir el 50% de la informalidad del sector porcino, ¿cuánto más vamos a producir y exportar en los próximos 5 años? ¿Qué medidas deberíamos instrumentar y cómo alcanzar esos objetivos? Me parece que en algunas mesas
hubo ciertos objetivos, en otras no los hemos podido alcanzar, pero me parece que deberíamos trabajar más con ese concepto de metas. ¿Yo puedo sumar una recomendación a las mesas? Dale, rápidamente? También la sugerencia de, hay sectores que están mucho más integrados y con una fortaleza institucional mucho más sólida, porque hay una trayectoria en el comercio exterior, pero también hay otros sectores que a nosotros nos pasaba que teníamos por lo menos 15 interlocutores si uno quería hacer un paneo de ese sector en toda la nación, ¿no? Digo, muchas cámaras, muchas asociaciones, federaciones y también en algunos casos gobiernos provinciales que no coincidían con la provincia de al lado en su producción o en sus destinos o en sus prioridades para el tema de la agenda. Quizás mi sugerencia, pensando en voz alta, es también que haya a veces una previa negociación del sector privado antes de sentarse con el presidente como para establecer, como dice Gustavo, objetivos en común y que todos salgan satisfechos de esos encuentros. Pablo, creo que tenías algún comentario, ¿no? No, coincido plenamente lo que decía Gustavo con respecto a las cuestiones sanitarias, ¿no? Y en el caso de la exportación de cerdos, China, lo sabes muy bien, nos dio a nosotros como país el lápiz de la habilitación, cosa que no le dio a Brasil. Entonces eso es muy importante para nosotros como país y un alto grado de responsabilidad. En eso trabajó muy bien el gobierno, fue muy ágil, fue muy rápido y sobre todo muy precavido en dar las habilitaciones. Por eso las habilitaciones no salieron todas juntas. Nosotros fuimos la primera empresa, esta publicidad va aparte, que tuvimos la oportunidad de exportar, pero porque cumplimos con un estándar sanitario y con las condiciones que nos exigía el SENASA en ese momento. Ya que ten el micrófono, tengo otra pregunta, que está vinculada más a la innovación y es más particular para que sigas haciendo publicidad de la compañía sobre las carnes sintéticas. ¿Cómo están enfrentando este mercado que es disruptivo? ¿Si lo ven como un nicho o lo ven como un mercado en expansión y que va a ser muy importante a futuro? Yo creo que las carnes sintéticas o carnes que algunos llaman de laboratorio, o la palabra por ahí laboratorio es muy fuerte, las carnes sintéticas es algo que llegó para quedarse. La evolución de la tecnología lo hemos escuchado y lo hemos leído muchas veces, en donde vemos, por ejemplo, la velocidad con que creció el teléfono hasta llegar a 1 millón de clientes y la velocidad con que llegó Facebook a llegar a tener 1 millón de clientes. Hoy en la tecnología del conocimiento achica los tiempos en forma geométrica. Entonces, lo que una hamburguesa hace unos pocos tiempos atrás salía $150.000 en carne sintética, hoy sale menos de $100. Creo que está alrededor de $40, una cosa así. Entonces, eso viene y llegó para quedarse y tiene que ser un complemento y no tiene por qué ser una cuestión netamente de nicho. Creo que llegó para una cuestión complementaria a lo que estamos teniendo hoy de consumo. Algunos nos gustará seguir consumiendo en forma tradicional y vendrán las nuevas generaciones que querrán otra forma de consumo. Nosotros estamos trabajando con una empresa de origen holandés sobre esto y bueno, es algo que creo que se va a venir en muy poco tiempo, como vinieron otras tecnologías que nos abrumaron en forma importante y geométrica en nuestras casas. Es decir, hoy un teléfono celular, la capacidad de un teléfono celular es mayor a un estudio de televisión de hace 20 años atrás. Entonces, esto que avanza en forma muy rápida y en pasos firmes nos va a traer mejoras para el sector agroindustrial. Ahí es donde tenemos que saber aprovechar nosotros como país cómo le sacamos el mayor beneficio a esto. Gustavo, en esta misma línea, ¿cómo ven ustedes estas innovaciones tecnológicas como demanda de granos? Bueno, claramente las innovaciones tecnológicas se van moviendo, como decía bien Pablo, de una manera mucho más rápida que la capacidad que tenemos nosotros de dar respuesta a esas innovaciones. La verdad que la industria nuestra está focalizada a la demanda internacional de proteínas animales. Nosotros somos el principal exportador mundial de harina de soja. Es el principal producto de exportación de la Argentina. El segundo es el aceite de soja, que es la verdad que es un subproducto de esta industria de molienda. Pero ¿por qué Argentina exporta harina de soja al mundo? Porque el mundo necesita comer más carnes. Y el sudeste asiático ha mejorado su poder adquisitivo y por lo tanto demanda más carnes. Es la primera reacción natural cuando
la población logra mejorar sus condiciones de vida. Vamos a tener muchas más décadas que todo ese continente y probablemente también el africano a futuro demanden más carnes. Por lo tanto, nosotros a priori no vemos el riesgo de pérdidas de mercado por el desarrollo de las carnes sintéticas. Nos parece que las carnes sintéticas van a dar respuesta a determinados mercados y a determinadas demandas dentro de estos mercados especiales. Pero en materia de innovación sí quiero hacer especial hincapié en algo. Nuestra industria hoy en Argentina tiene una capacidad instalada para absorber por año 70 millones de toneladas de soja. No las tenemos. ¿Por qué no tenemos 70 millones de toneladas de soja en Argentina cuando tenemos las condiciones agronómicas y el know-how de los productores para hacerlo? Porque no tenemos un marco regulatorio que permita la introducción de tecnologías en el complejo sojero, en la producción primaria, que pueda dar las condiciones para que la Argentina pase de 56 millones a 70 millones de toneladas. Básicamente estamos hablando de la propiedad intelectual y la falta de respeto de la propiedad intelectual que tenemos en Argentina en términos comparativos con los demás países, sin ir más allá con Paraguay o con Brasil. Entonces me parece que cuando hablamos de innovación, no solamente le pidamos al sector privado que haga el esfuerzo innovador, sino también tratemos de innovar en materia regulatoria e institucional. Es inevitable. La innovación nos obliga a que todos los actores público-privados vayamos de la mano para adaptarnos a este nuevo ambiente. Argentina naturalmente va a seguir siendo un líder internacional de los agronegocios, pero depende mucho más de nuestra capacidad propia que de los problemas que podamos tener a nivel internacional. Marisa, ¿cómo ves nuestra posición desde el punto de vista de la calidad y de estar preparados para estas innovaciones tecnológicas? Sí, digo, el tema de calidad es tan importante frente a las, entre comillas, amenazas, digo, como a veces suele llamar el empresario cuando tiene que ir a un mercado, no solamente es el costo, la competitividad, sino también la calidad. Nosotros este tema lo pusimos también en la agenda dentro de la Secretaría de Comercio Exterior. Pusimos en marcha nuevamente, porque ya venía, pero venía bastante desarticulado el Plan Nacional de Calidad. Tenemos un consejo que lo regula entre todos los actores, que está el INTA, el INTI, el SENASA, los organismos de certificación. Para que tengan una idea, Argentina tiene casi 1.400 laboratorios, de los cuales están activos no más que 100 en real condiciones. O sea, tenemos también un desafío como gobierno de generar una mayor articulación de todos esos laboratorios, que un productor y exportador de aceite de oliva de San Juan no tenga que venir a certificar su calidad a Buenos Aires. Eso es una obligación del Estado, quien esté, de que se le tiene que facilitar todo su proceso de calidad, la información, la capacitación, desde la provincia, desde el municipio donde esté ese laboratorio. Por eso este plan nacional, que inevitable no pasar en este momento por la palabra transición, estamos en un proceso de transición y este plan es imperiosamente necesario que se continúe, que se fortalezca, que todos los organismos vinculados a la certificación tengan una política de calidad nacional, federal, porque eso habla justamente de un impacto inmediato para el productor exportador. Entonces, también esto no es una elección, esto es un desafío que tenemos que atravesar, todo nuestro proceso y nuestra mejora permanente de la calidad. Nos hemos perdido oportunidades de mercados internacionales por la falta de certificación, en algunos casos más de índole religiosa, mientras que los mercados demandan muchísimo volumen de productos certificados. Argentina ha tardado bastante tiempo en tener la habilitación de otros países para entonces las empresas argentinas van a Brasil. No quiero caer en ejemplos muy concretos, pero la realidad nos muestra en que para ganar esos mercados y para poder tener una mayor inserción, la calidad es algo necesario para las empresas. Y bueno, y coincido con todo lo que dijo Gustavo. Un dato importante, no me quería olvidar, durante los procesos de negociación en la firma de los tratados de libre comercio, vos sabés bien, Gustavo, el tema de propiedad intelectual es una disciplina dentro de los acuerdos. O sea, no nos quedemos que el acuerdo solamente es la baja de los aranceles, sino también
hay 10 disciplinas más de un acuerdo de libre comercio, entre ellos los obstáculos técnicos al comercio exterior, la propiedad intelectual, las barreras sanitarias, entre muchos otros temas que también incluyen a la industria, además del agro. Y nos ha pasado de debatir un capítulo de propiedad intelectual donde salimos, entre comillas, ganadores desde el Mercosur, principalmente desde la Argentina, manteniendo nuestra política nacional en materia de propiedad intelectual y que Europa no se le dieran las concesiones que nos pedían, pero también nos dimos cuenta que estábamos defendiendo leyes de 1970. Entonces, me parece que en este círculo un poco más pequeño, digo, de reflexión, también es parte de la agenda que viene, ¿no? O sea, ayornarnos a un mundo que está yendo mucho más rápido y que también Argentina necesita de leyes mucho más modernas para aprovechar esta gran oportunidad que tiene la agroindustria en nuestro país. Gracias. Bueno, y para hacer un cierre le pediría a cada uno una conclusión de 5 minutitos. No sé, Pablo, si querés empezar. Bueno, como cierre, yo creo que lo importante en esto es clave la transición que estamos viviendo como país. Creo que tiene que ser una transición ordenada. Celebro que el presidente actual reciba al presidente electo, como lo vemos en muchos países del mundo. Hoy nos parece una novedad en Argentina que eso pase y es muy bueno lo que está pasando. Me parece que eso tiene que bajar en cascada para todos los órdenes a niveles ministeriales y a niveles de secretarías. Me parece que es un trabajo que nos debemos como país, trabajar en forma ordenada y es la imagen que estamos dando al mundo. Con respecto a la industria de las carnes, coincido con que hay que trabajar mucho en la cuestión de la formalidad nuevamente, y la inversión en tecnología, sumo la tecnología del conocimiento, la cadena de valor, y de las palabras de Gustavo, el tema de los costos logísticos y de fletes, tenemos que trabajar mucho en eso para poder sumarle materia prima a las carnes. En nuestro caso queremos ser exportadores de carne con un valor agregado, no queremos una carne que llegue a un consumidor y no sepa el origen de esa carne. La carne vacuna argentina tiene un nombre a nivel mundial y queremos que la carne de cerdo se transforme también en una futura carne de elección por consumidores y no solamente por una cuestión netamente de precios. Así que bueno, les agradezco mucho la invitación y brego porque nuestro país encuentre el rumbo de las políticas económicas que le conviene para el país y para la exportación. Gracias. Gracias. Gustavo, por favor. Sí, adhiero a las palabras de Pablo. Me parece que es muy importante esta transición ordenada. Creo que para nosotros también es clave el diálogo permanente. Y un diálogo sincero en donde podamos colaborar de manera permanente en la construcción de políticas públicas. Por eso me parece que el concepto de mesas es un buen concepto, es un concepto que debería perdurar, más allá de los posibles ajustes que se puedan hacer en base a las lecciones aprendidas que hemos tenido de estos años y a la capacidad de representación que podamos tener, que es muy cierto lo que dice Marisa, a nivel privado, empresarial, tenemos que aprender mucho también de cómo gestionar frente al Estado y cómo tenemos que trabajar frente al Estado. En segundo lugar, me parece que es importante tratar de buscar confirmar algunas políticas de Estado. Mucho hablamos del tema de exportación. Estamos acá en un ambiente en el cual todos tenemos un convencimiento que esta es la salida, este es el camino de la Argentina, etcétera. Todos nos convencemos que exportar es el camino para crecer en nuestro país. Pero la Argentina no piensa lo mismo. Si hiciéramos una encuesta fuera de este lugar, probablemente recibiríamos un resultado bastante negativo sobre eso. Parece como que en Argentina el comercio exterior es destrucción de empleo, cuando el mundo entiende que el comercio exterior es generación de empleo, de riqueza, de distribución, de igualdad, etc. Eso es uno de los temas que son valores sociales que todos juntos tenemos que trabajar. Tenemos una nueva oportunidad con el cambio de gobierno para insistir sobre este concepto como un valor social de la Argentina, que las exportaciones sean el verdadero mecanismo de generación de riqueza, de empleo, de igualdad.
por supuesto que tenemos muchos inconvenientes que están vinculados con los problemas en materia de seguridad alimentaria que tiene nuestro país. Somos un país que miramos al mundo, como dijimos, nuestro mercado es el mundo, queremos alimentar el crecimiento poblacional del sudeste asiático, pero tenemos un compromiso natural de alimentar también a todos los argentinos. Y en eso también tenemos que asumir nuestro propio compromiso de transformar ese tema en una participación muy activa de la agroindustria en todas las políticas nacionales en materia de seguridad alimentaria, para que no se cometan más errores, para que no haya vicios en las políticas de esta naturaleza. Me parece que tenemos que trabajar todos juntos en ese tema. Creo que se abre un nuevo escenario, un escenario en el cual el actual gobierno se va a transformar en la oposición, que ha tenido experiencia de gobierno, con lo cual es muy importante por la visión que tiene del mundo y de la Argentina, y creo que va a construir de esa manera un diálogo importante con el próximo gobierno, y tenemos una responsabilidad como dirigentes, como empresarios, etcétera, de ser actores centrales y permanentes de este diálogo para construir un país que tenga realmente un futuro promisorio donde la agroindustria sea el pilar de ese crecimiento. Gracias. Marisa, todo tuyo. A mí me gustaría compartir cómo sigue esta agenda internacional, ¿no? Hoy se presentan algunas cuestiones o algunas dudas. Es muy importante que el diálogo con el mundo tenga un modo de comunicación en donde prime todas las oportunidades que tienen hoy las empresas argentinas. Para ordenar todas estas cuestiones que son muy ciertas, para que Argentina sea un país exportador, para que haya más empresas exportadoras, para que haya un mayor empleo. Las empresas que exportan pagan entre el 20 y 30% más que una empresa que no exporta. Entonces, cuando uno dice el empleo calificado es real y genuino en una empresa exportadora, también tiene que darse en un diálogo con el mundo en donde todos los países sean una oportunidad. Entonces, es importante volver a validar el Mercosur. El Mercosur ha tenido una agenda durante muchos años ideológica. Nosotros, los argentinos, hemos creído que el mercado internacional era el Mercosur y claramente no lo es. El Mercosur es un bloque genuino y muy fuerte. Somos el primer exportador mundial de alimentos, o sea, eso es algo que tenemos que entenderlo y creerlo también. Cuando cerramos el acuerdo con los europeos, esa foto o esos últimos minutos donde yo empecé a correrme y a mirar un poco de costado, viendo a los ministros y a los comisarios de la Unión Europea en esos últimos minutos de cierre, y esa emoción que ustedes vieron, a mí mi emoción y por la vocación que tengo por este sector era ver que esos últimos minutos lo definían ustedes, lo definía la agricultura, y entre dos bloques que tienen mucha historia, mucho recelo, donde hemos sido socios en algunos momentos en cuestiones multilaterales y hemos sido competidores en otros, de repente ver que ustedes daban ese broche final, principalmente de la mano de Argentina y de Brasil. Además de ese orgullo, creo que tenemos que seguir trabajando para que este diálogo sea cada vez más importante, para que Argentina, desde el punto de vista agroindustrial, tenga una comunicación ofensiva en la manera en que producimos y no defendernos de por qué producimos, de por qué la siembra directa, de por qué el glifosato. Tener una marca país, y celebro el Grupo Scaleno, de tener una marca país que le diga al mundo cómo producimos, y que esa forma de producir y de esa forma de llegar al mundo incluya a todos los ciudadanos de nuestro país. Estamos en una prueba piloto con el ICA para pequeños productores tengan la posibilidad de exportar. También eso tenemos que trabajarlo mucho, esa responsabilidad del gobierno en integrar a los que menos tienen también en la exportación. Pero dicho eso, es fortalecer el Mercosur, darnos cuenta que Brasil es un socio estratégico. Yo siempre robo una reflexión que es de Gustavo, que Brasil no es un socio, es un hermano. Es un hermano. Con todo lo que tienen a veces nuestros hermanos, lo hago como hermana menor. Entonces es una oportunidad Brasil. Hoy tenemos 3.000 empresas pymes que le exportan a Brasil. Entonces
tenemos que, más que poner en riesgo, tenemos que darle más oportunidades a que juntos exportemos más a Brasil y que juntos sigamos exportando a terceros mercados. Tengan en cuenta que Brasil tiene 200 millones de habitantes y cuando firmamos los tratados de libre comercio es un actor clave también para que se le abran las puertas al resto de los socios. Entonces este proceso de integración va de la mano del Mercosur y es nuestra responsabilidad también desde el sector privado fortalecer este diálogo con el mundo. Así que es importante mantenerlo, es importante mejorarlo y también mencionar que en estos años, si faltaba alguna tormenta, atravesamos la tensión comercial de Estados Unidos y de China y fíjense que para la Argentina son dos socios claves. Entonces, esa comunicación que ha mantenido el presidente Macri ha sido una comunicación también muy estudiada por todos nosotros los que acompañamos en el equipo internacional para no perder a nuestro socio que es China y que está creciendo en nuestras compras y también seguir trabajando nuestra relación tan importante con Estados Unidos donde hemos podido, entre otros temas y otros pendientes, volver a poner en marcha el sistema generalizado de preferencias y volver a tener incremento en nuestras exportaciones. Entonces, eso, cuidemos a nuestros socios. El mundo es nuestra oportunidad, así que eso es importante que también en esta transición, que ya estamos preparados, darles la tranquilidad de que tenemos todo perfectamente ordenado para que los que vengan, ustedes traten de sentir el menor cambio posible en la operatoria, en la gestión, pero también es muy importante el rol de ustedes, defender que se resguarde la relación y la comunicación internacional. Bueno, gracias. Yo como reflexión final vi que los tres coinciden en que las mesas de competitividad son muy favorables para desarrollar estos ejes, el mercado y alinear la visión interna de los eslabones de la cadena. Y me acuerdo cuando estudié en la facultad, cursé una materia llamada competitividad, que la daba para mí uno de los mejores profesores que tuve, que es Alejandro Bustamante, seguro lo conocés, Gustavo. Y uno de los pilares de la competitividad es la cooperación. Y creo que en este sentido ninguna cámara, ninguna empresa puede trabajar de espaldas al gobierno, ni ningún gobierno puede trabajar de espaldas a las empresas, a las cámaras. Entonces creo que es importante seguir y darle continuidad a estas políticas que ayudan a alinear estos objetivos y que ayudan a que la torta sea más grande, que dentro de nuestra industria no nos peleemos por quedarnos con la porción de la torta, sino por ver cómo hacemos una torta más grande que en definitiva, por lo que contaban ustedes, termina beneficiando a todos. Así que, bueno, muchas gracias a todos y especialmente a ustedes por compartir su visión y su trabajo.